Respecto a la primera pregunta, sí creo que es importante contratar a alguien recién egresado. Yo digo que sí y le agrego a tu pregunta un por qué. Y es porque el periodismo está en este momento en una suerte de cambio generacional eh, tardío, pese a que la mayoría de medios tienen portales de internet desde hace más de 20 años. eh, digamos que en este momento se está viendo más que todo la transición del papel a la web. Los medios ya, digamos que han perdido demasiado el tiraje que tenían en los impresos, las suscripciones a impresos, y han migrado cada vez más a las suscripciones digitales. Y esa transición eh, ha sido difícil de hacer, sobre todo para los mayores, porque no son personas que crecieron como si generaciones más actuales de la mano con el internet, con las redes sociales y con el lenguaje que eso implica. Entonces creo que contratar a un joven no es solamente bueno, aunque en gran medida lo es, pues para ofrecer nuevas oportunidades de trabajo, sino que también es beneficioso para los medios en la medida en que tienen la posibilidad de conocer nuevas perspectivas, de, de tener gente que está fresca con las dinámicas del consumo de medios actuales. Entonces, creo que además el periodismo nuevo se aprende de otra forma que en la práctica, así que todos los medios tienen que dar la oportunidad y de hecho la dan de que la gente joven tenga esa experiencia de empezar y pulirse con la experiencia. Sentimientos encontrados, sin duda hay, tal vez todos los días los encontramos. Trabajar en un medio no significa ser completamente independiente, todos los medios tienen una línea editorial, una postura eh, con la que uno no siempre comulga, y no hablo en particular del tiempo, sino que hablo de todos los medios. Hay tratamientos informativos que se dan muy ligados a coyunturas que se acompañan de las implicaciones que tienen esas coyunturas, eh, coyunturas que muchas veces tienen una influencia directa en los dueños de los medios, que en un país como Colombia son todos empresarios. Así que sin duda uno se encuentra con situaciones pues que no le agradan, que plantean dilemas morales y éticos, eh, pero, pero no al punto tal vez de querer abandonar el trabajo. Son casos puntuales en los que simplemente el tratamiento informativo no es el que uno quisiera. Y no hay nada que diga que las cosas deben hacer como uno quisiera, así que tampoco es que eso esté mal. Ahora, si te refieres con esa pregunta, a sentimientos encontrados en cuanto a si uno se arrepiente de haber estudiado esto o ingresado a ese medio de comunicación, yo creo que no. Yo creo que todos los medios le dan la oportunidad a uno de crecer y de aprender de una forma diferente, y esta profesión sin duda es demasiado agradecida con quien sabe sacarle provecho, con quien realmente hace su trabajo con pasión y esmero, creo que es muy agradecida. Estándares éticos, por más que estén puestos en un manual de estilo, por más que se recalquen en ciertos momentos, están estrechamente relacionados con lo que uno como periodista considera lo que es y lo que no es ético. El medio impone ciertas reglas, pero son reglas que sobre todo están ligadas al periodista y que el periodista, y además son reglas que uno no debe seguir porque el medio se las diga, sino porque uno como periodista también las exige y se las exige a uno mismo y a sus compañeros. Partamos de que haya un compromiso a la verdad, pese a que los medios no cuenten la verdad absoluta, sino una sola verdad o una parte de la verdad, o una aproximación a ella.
Creo que eso es lo principal y eso conlleva varias cosas. Conlleva tener una responsabilidad con las fuentes que tú manejas, conlleva serle fiel a los testimonios que te dan, conlleva no exagerar o no intentar mostrar por lados diferentes o por otras versiones, no extrapolar la información con la que cuentas, bien sea de un documento o de una fuente viva o de quien sea. Sin embargo, también en esta época yo creo que vale la pena hacer como un replanteamiento deontológico del periodismo, es decir, de su ética, y ver también cómo en una dinámica en la que la viralidad y las redes sociales tienen una importancia tan grande, los medios estamos reaccionando frente a eso. Y eso significa replantearse todo. Y es desde cómo presento yo una noticia hasta qué convierto en noticia, si acaso vale la pena convertir en noticia, entre comillas, un hecho viral, la vida privada de la gente, eh, todo eso conlleva una decisión ética implícita, o tiene una decisión ética implícita. También tiene que ver mucho con el tratamiento de absolutamente todo. Si tú haces una nota sobre venezolanos, sabes que puedes tener el riesgo de llamar a la xenofobia y lo puedes evitar. Si tú escribes sobre casos de violencia sexual, tienes que tener respeto por las mujeres, o por los hombres que están implicados. Si tú escribes sobre feminicidios, tienes que tener la lupa puesta en respetar también los derechos de esas mujeres, su dignidad. Si escribes sobre población LGBTIQ, también tienes que tener en cuenta pues las reivindicaciones que tienen, tienes que usar las palabras correctas, preocuparte por usarlas. Todo eso tiene que ver con los estándares éticos que uno debe manejar y que desafortunadamente muchas veces se pierden en medio del afán. Y con eso voy a pasar a la siguiente pregunta. Entonces, se ha envuelto un escenario que obliga, o no que obliga, pero que desafortunadamente ha obligado, así no sea necesario, a que los medios respondan en tiempos mucho más ágiles a todo. Eh, Y eso se ve sobre todo desde que existen las redes sociales, porque Internet tenemos desde mucho tiempo antes y antes no pasaba necesariamente eso. Eso sí implica necesariamente que el tiempo, el periodismo ha perdido su rigurosidad, que uno se preocupe por lanzar alertas, por publicar en su portal noticias sin el trámite necesario. eh, Me refiero con esto a que, por ejemplo, todos los medios quieren tener la información de primero si no les importa salir con una noticia de un párrafo y abajo escribir noticia en desarrollo o información en desarrollo, siempre y cuando sean los primeros. Y ahí es cuando uno tiene que preguntarse, pues, ¿qué le estoy dando yo a mi usuario o a mi lector o a mi espectador o a mi televidente o a quien sea? Porque pues no se trata necesariamente, o no se tiene que tratar, o no se debería tratar de un juego de quién pega primero el golpe, sino de quién lo pega mejor, de quién informa mejor, de quién confirma su información, de quién le ofrece a su lector una mirada más analítica para que forme una opinión mucho más congruente, mucho más gruesa. Eh, Otro aspecto de las redes sociales es que mandó un poco al carajo esta versión de que solo los medios de comunicación podían producir información, porque ahora cualquier persona la puede producir. Entonces, cuando tú tienes una red social en la cual tienes muchos seguidores, tú eres un verdadero foco de información que le puede llegar a demasiada gente. No sé, tal vez te ha pasado, a mí me pasó recientemente que compartí una publicación y resultó teniendo 1200 compartidos en cuestión de, no sé, 12 horas, cosa que antes era demasiado difícil. Entonces, cualquier persona en las redes sociales tiene la capacidad de informar y viralizar un tema, así que los medios de comunicación también tenemos que competir un poco contra eso, contra la cantidad de noticias falsas que salen de ahí, contra la cantidad de versiones sin confirmar que hay.
Entonces ha sido todo un reto, primero porque nos obliga a agilizar nuestros tiempos y segundo porque nos pone también a verificar una cantidad de informaciones que surgen sin confirmación ninguna. Fue una crónica reciente que escribí para la revista Don Juan, que hace parte de la casa editorial del Tiempo, sobre la situación de los campesinos en medio de la pandemia, que luego se convirtió en un especial multimedia en el Tiempo. Es un, digamos, un trabajo de largo aliento. eh, pues de largo aliento me refiero a comparación de los que se suelen hacer en los medios tradicionales, no solo por su espacio, que es un trabajo de más o menos 25.000 caracteres, que vienen siendo, no sé, como unas 12 páginas, eh, que es como 4 veces más grande que lo máximo que publicaría un medio. Entonces, digamos que es un trabajo grueso y que tiene mucha, o sea, tiene información desde cultivadores de papa, arroz, eh, frijol, aguacate, bueno, cultivadores de un montón de productos en todas las regiones del país, hasta entrevistas con el ministro de Agricultura, con expertos en la materia, con congresistas. Es un trabajo que yo considero que tiene una diversidad grande de fuentes, que además tiene una narrativa que pues llamó bastante la atención y que en cuanto a cifras pues también fue, digamos que muy bien recibido. Entonces yo creería que ese es el más destacado. Ellos partieron del medio universitario. Yo estoy en la Universidad del Rosario y ahí tenemos un periódico digital que se llama Plaza Capital. Ahí fue donde yo comencé a publicar inicialmente fueron noticias, luego mis primeras crónicas, y cuando me empecé a interesar por la parte audiovisual, también mis primeros reportajes gráficos y audiovisuales. Sin embargo, desde que estaba en la universidad intenté moverme con medios de comunicación, pues digamos que de otro calado. Así que em, comencé con Pacifista, el medio que se creó en medio de los acuerdos de paz para divulgar información al respecto. Em, entonces, cuando estaba, no sé, en quinto o sexto semestre, comencé a trabajar con Pacifista, a ser colaborador. Luego hice un par de trabajos también con Semana Rural de Revista Semana, con Colombia 2020 del Espectador. Y cuando decidí hacer mi práctica, me presenté a la Escuela de Periodismo Multimedia del Tiempo, que es un proyecto tal vez único en Colombia. El único medio que tiene algo así es El Tiempo. Es una escuela de formación para periodistas o para personas incluso de otras carreras que quieren o se interesan por el periodismo. Entonces, nada, pues hice mi práctica de 6 meses y después me contrataron y así entré al Tiempo, que es donde estoy ahora. Y ya estando dentro del Tiempo me contactó la gente de Revista Don Juan porque vieron un trabajo mío en el periódico impreso y quisieron que escribiera crónicas para allá, entonces eventualmente lo hago.